supuestamente se estaría grabando. Vamos a retomar el PowerPoint que teníamos la vez pasada. ¿Lo ven? ¿Lo están viendo ahora? Sí, se ve. Se ve. Bueno, perfecto. Las últimas diapositivas, es decir, son estas que tienen que ver con las formas literarias, porque hemos visto cuáles eran las corrientes de la sabiduría y los ambientes en donde esta sabiduría se va transmitiendo, y ahora veríamos como las formas, dentro de las distintas formas expresivas de la sabiduría, aquellas que tienen que ver con el lenguaje, las formas lingüísticas de transmitir la sabiduría, porque una sabiduría se puede, como tiene que ver con la forma de vivir, de buen vivir, el tema central de toda sabiduría está en el alcanzar la felicidad, alcanzar la vida plena, ¿no? Y que tiene que ver no solo con la existencia individual de la persona, sino también con la preservación de la comunidad a la que esta persona pertenece, del ambiente, del mundo en el que esta persona vive. Y por lo tanto, esa felicidad o ese buen vivir o esa vida recta abarca todas estas dimensiones de la vida, ¿verdad? Entonces, esa manera, esa concepción de la vida y esa sabiduría que orienta en la existencia, se va aprendiendo a partir de la propia experiencia, pero ahí está justamente la gracia de este fenómeno sapiencial, está precisamente en que nos allana el camino, en el sentido de que nos permite aprender también de la experiencia de las generaciones anteriores, ¿no? Aunque dice el dicho nuestro que nadie aprende en cuero ajeno, sí que es verdad que esa sabiduría que se transmite en nuestra cultura y de tantas maneras es la que facilita a los más jóvenes sobre todo la adquisición de una orientación en la vida, aun cuando uno no haya pasado todavía por las mismas experiencias o por todas las experiencias por las que han pasado los demás. Entonces, de alguna manera es un atajo en el aprendizaje de la vida, que no tiene que ver tanto con conocimientos teóricos, sino con esa forma de conducirse en la vida, ¿no? Entonces, te ahorra energía, digamos así. Bueno, la sabiduría, si bien se puede transmitir de muchas maneras, incluso hasta un baile popular o folclórico puede estar transmitiendo valores o actitudes, entrenando en una forma de relacionarse con los demás, ¿no es cierto? El folclore nuestro, las danzas nuestras tienen mucho de la forma correcta de relacionarse, por ejemplo, entre un varón y una mujer, ¿no es cierto? En el cortejo, una samba o una canción de ese estilo te muestra un modo delicado de relación y de cortejo de la pareja, por ejemplo, ¿no es cierto? Y en ese baile se puede hasta ir educando incluso un joven, una joven en esas formas de relación. Sin embargo, es verdad que la forma más típica de transmisión de la sabiduría es la expresión lingüística, ¿no es cierto? E incluso esa expresión lingüística que, bueno, no tiene por qué ser literaria en el sentido de la literatura, no tiene por qué ser un libro o un escrito, pero sí es verdad que tiene una diversidad de formas literarias en las que se encarna, ¿no? De eso entonces tratan las últimas fichas de esta presentación, que nos pueden preparar para entrar ya en el libro de los proverbios, que sería nuestro tema de hoy. Entonces, dentro de esas distintas formas literarias, la más elemental de todas es el proverbio. La más simple, la más breve, la más elemental. Después puede haber un discurso sapiencial, ya una elaboración un poco más cuidada de una secuencia de dichos o de proverbios
o de sentencias que componen una instrucción o discurso sapiencial. Después también ese discurso puede estar elaborado en forma poética, como lo encontramos en muchos de los salmos. Pero también un relato puede ser una forma de transmitir una enseñanza, ¿sabe?, importante para la vida, ¿no? De tanto una pequeña anécdota que ilustre, o bien una leyenda que encarna una enseñanza, una moraleja, un cuento, o una novela cuando se trata de algo más desarrollado, ¿no? Volvamos entonces al proverbio. Un proverbio puede tener también muchas formas, ¿no? Si bien un proverbio, una sentencia, un dicho, un aforismo, la característica es que no transmite una conducta de manera prescriptiva como la de una ley, un mandamiento, un precepto, sino que la expresa a la manera de un consejo, ¿no es cierto? Entonces, formas distintas del proverbio, la del dicho popular, es decir, no tiene demasiada elaboración refinada, pero resume la experiencia repetida, pero no formula normalmente de manera explícita la enseñanza, sino la deja caer para que el oyente la deduzca. Yo pongo varios ejemplos allí que ustedes pueden buscar. No vamos a tener tiempo en la clase de buscarlos a todos, pero sí es importante que leamos los ejemplos porque de esa manera entendemos mejor el concepto de dicho popular en este caso, ¿no es cierto? Agua robada es dulce, el pan a escondidas es sabroso, ¿no es cierto? Pero allí te deja caer una enseñanza aun cuando no la dice de manera explícita, ¿no? Noten que un dicho, un proverbio, un refrán, no es simplemente una imagen, ¿no es cierto? No es simplemente una metáfora, una comparación que se usa, una imagen literaria, ¿no es cierto? Sino que es algo más elaborado, no es la simple imagen, sino algo que tiene que ver con una enseñanza el resumen de una experiencia, ¿no es cierto? Es una cosa decir, bueno, como alguno ponía como ejemplo, me saca de quicio, pero eso es más bien una imagen que se usa, ¿no es cierto? Para hacer una situación que me hace perder los cabales o me saca de las casillas, decimos, son todos imágenes, ¿no es cierto? Pero no es un proverbio, un refrán o un dicho propiamente, ¿no es cierto? Sino más bien una imagen. En cambio, sí que puede ser, ¿no es cierto?, el que nace barrigón es al ñudo que lo fajen, ¿no es cierto? Ese es ya un dicho popular que expresa también la constatación de la dificultad que tienen, ¿no es cierto?, alguien que ya tiene como una maña o un defecto que difícilmente puede superar, ¿no es cierto? Bueno, entonces resume la experiencia, una experiencia que uno ha vivido muchas veces, y de esa constante aparición de la misma experiencia uno deduce, infiere más bien una enseñanza. Y esa enseñanza se condensa en un dicho, ¿no? Muchos de los dichos que ustedes han puesto me pareció interesantísimo también, ¿no es cierto? Incluso de otras culturas, no solo la cultura norteña argentina o del centro de Argentina, sino también otras culturas del África o del Brasil o de otros lugares, ¿no es cierto?, que uno puede ir trayendo incluso en distintas lenguas, ¿no? Bien interesantes, porque hay muchos dichos y refranes muy parecidos y otros bastante diferentes de los que estamos acostumbrados a oír en nuestro ambiente cultural, y entonces enriquecen con otra forma de ver las cosas o otra mirada, ¿no? Segundo es la sentencia o la moraleja, ¿no? Ahí sí, la moraleja explicita la enseñanza, ¿no? Cuando uno cuenta un cuento y después dice, bueno, moraleja, y saca la conclusión. Esa sentencia o esa moraleja disipa las ilusiones, invita a ser como muy realista en la vida y en las expectativas que uno se hace al respecto, ¿no? Mujer virtuosa, corona del marido; mujer desvergonzada,
caries en los huesos, ¿no? Van a notar, por supuesto, que muchos de los dichos, de los proverbios y las enseñanzas están formulados desde una cultura masculina, ¿no? No tiene por qué ser machista, patriarcalista o como todo lo que queramos poner, sino no tendría por qué serlo, puede que haya, ¿no es cierto? Pero no tiene por qué serlo, pero sí es verdad que está hecho fundamentalmente desde la óptica del varón, puesto que era el varón el que recibía la educación en las escuelas sapienciales, que son fundamentalmente las que nos han legado estos textos escritos. Aun cuando estas enseñanzas de manera oral y vital circulasen mucho más ampliamente, las que nos han quedado escritas en la Biblia son las que son porque han pasado por una escuela sapiencial de gente que por entrenamiento tenía que escribir y nos han legado estas enseñanzas escritas, estos dichos, ¿no? Tercero, el acertijo o el enigma, que en forma de pregunta querría llevar a la reflexión y motivar así un correcto comportamiento, ¿no? En el mismo libro de los Proverbios, que siempre trae la mayor diversidad de los ejemplos de este tipo, podemos encontrar también un ejemplo para esta en los Proverbios de la última parte. Bueno, también en el capítulo 23 que les citaba allí, tienen ustedes algunas de estas formas de acertijo o de enigma, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿de quién los ayes? ¿De quién los gemidos? ¿De quién las riñas? ¿De quién los lloros? ¿De quién los golpes gratuitos? ¿De quién los ojos turbios? Entonces son maneras, con una pregunta, entonces se apela a la reflexión o a sacar una conclusión, ¿no? Los proverbios numéricos, aquí tiene que ver esto también, todos estos tienen que ver con la forma, ¿no? La clasificación, les decía yo, uno puede clasificar los proverbios o los dichos o los refranes, por ejemplo, según el tema que trata. Los puede clasificar también según el origen que aparentemente tienen. Los puede clasificar también según la forma, es decir, la forma literaria que tienen, a veces tiene una prótesis y una apódosis, ¿no es cierto? Apódosis, ¿no es cierto? O están construidos a la manera de una oración condicional, una principal y una subordinada condicional, o a veces puede tener una rima, otras veces puede contener diferentes imágenes, son todas cuestiones formales, es decir, que tienen que ver con la forma del proverbio o del dicho. En este caso, el proverbio numérico enumera diversas situaciones o fenómenos para subrayar la que viene en último lugar, ¿no es cierto? Tres cosas, ¿no? Por tres cosas, por cuatro tal cosa, ¿no? Y entonces va enumerando y al final nos subraya la última de esta enumeración, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de los proverbios de las palabras de Agur que encontramos en el capítulo, los proverbios numéricos que encontramos en el capítulo 30 después de las palabras de Agur. Como hay tres cosas insaciables y cuatro que no dicen basta. El abismo, 1. El vientre estéril, 2. La tierra que no se harta de agua, 3. Y el fuego, que nunca dice basta. Todo lo quema, ¿no? Entonces, 3, 4. Y así en otros casos. La otra forma del proverbio es la advertencia o la exhortación, que formula explícitamente las consecuencias prácticas de la enseñanza que se está transmitiendo, reclamando, por tanto, un determinado comportamiento. Entonces, es como más apremiante porque te alerta acerca de las conclusiones, de las consecuencias que pueden derivar de esta enseñanza, ¿no? Y por lo tanto de no observar esta enseñanza transmitida. Bueno, así entonces, una forma más elaborada de la transmisión de la puesta por escrito de las enseñanzas sapienciales es la del discurso sapiencial o la instrucción, ¿no? Si bien encontramos colecciones de proverbios, sobre todo en la última parte del
del libro de los Proverbios, capítulos 10 y siguientes. En las primeras partes del libro de los Proverbios encontramos más frecuentemente esta forma literaria, que es la de la instrucción o discurso sapiencial. Comienza con una invitación, en este caso: escucha, hijo, la instrucción de tu padre, no olvides la enseñanza de tu madre. Comienza con un verso que tiene incluso la forma del paralelismo sinonímico en este caso, pero se orienta a la invitación, a la escucha, ¿no? Escucha, hijo mío, la enseñanza de tu padre, no olvides, si escuchas, no olvidas la enseñanza, la instrucción de tu madre, de tu padre, ¿no? Dos formas de decir prácticamente la misma cosa para invitar a prestar atención a la enseñanza que viene a continuación. A continuación, efectivamente, viene el cuerpo de la enseñanza, que contiene descripciones, advertencias, exhortaciones. Y muchas veces se saca una conclusión. Ese sería el tercer elemento. Conclusión que tiene que ver con las consecuencias de oír, de escuchar, de llevar el apunte, y con las consecuencias, por el contrario, que derivan de desoír la enseñanza, hacer caso omiso a la instrucción que se está transmitiendo. A veces incluso puede asumir el discurso sapiencial o la instrucción, podría asumir la forma de un diálogo, ¿no? Como es el caso de los diálogos del cuerpo del libro de Job, que nosotros vamos a estudiar en el próximo módulo. Muchas veces esta enseñanza o este discurso sapiencial puede asumir la forma de un poema, es decir, decirse de forma poética, no simplemente con una colección de dichos o con un discurso en prosa, sino también con una forma poética. Encontramos sobre todo en los libros de los Salmos, precisamente por eso hablamos de salmos sapienciales. Según el contenido de esos salmos sapienciales, uno podría clasificarlos en aquellos que tienen que ver con la experiencia del sufrimiento y de la muerte, 37, 49 o 73. Aquellos que derivan de la observación de la creación y de sus leyes, y por lo tanto hay una enseñanza sapiencial, pero contenida en un poema que tiene toda la forma de un himno, ¿no? Como es el Salmo 104, un himno que tiene que ver con el sol y con la creación, muy parecido a una pieza literaria egipcia que es el himno de Ajenatón, ¿no? Tercero, la enseñanza podría venir justamente derivada de la meditación asidua de la historia del pueblo de Israel. Curioso, porque esta es una cuestión muy característica de la sabiduría israelita, es decir, no es simplemente la experiencia de la persona individual, sino la experiencia del pueblo a través de su propia historia, ¿no? La experiencia del pueblo de Israel acumulada a lo largo de su propia historia nacional, historia interpretada como historia de la salvación. Y en último caso, trata de algunos salmos, como el 1, el 19 y el 109, que si bien son salmos sapienciales, conciben la sabiduría encarnada en la Torá, ¿no? Aquí uno se puede preguntar si se trata estrictamente de la Torá de Moisés, es decir, de la que se contiene en el Deuteronomio o en el Pentateuco, o se trata de una Torá entendida en forma más amplia como la instrucción que Dios da a su pueblo, no necesariamente la que está codificada en los 5 libros del Pentateuco, que algunos pueden interpretar incluso que esa enseñanza, esa instrucción, esa Torá, es la que está contenida en el mismo libro de los Salmos. Entonces, es posible interpretar esa invitación del Salmo primero como una invitación a meditar en el libro de los Salmos, como la Torá de David, como paralela a la Torá de Moisés. Bien, así entonces
pasamos a la última de estas formas que puede ser adecuada para transmitir una enseñanza sapiencial, como son las de los distintos relatos, narraciones. Una narración puede contener una enseñanza, ¿no? Así, una leyenda, por ejemplo, en torno a un personaje, por ejemplo, Job, ¿no? De hecho, el libro comienza con había una vez, ¿no? Es decir, en un pueblo, en un lugar lejano, etcétera, ¿no? Un personaje cuyas vicisitudes después terminan dejándonos una enseñanza religiosa sobre todo, como lo vamos a ver en el libro de Job. Fíjense que está contenida esta enseñanza está en la parte narrativa del libro, que está en los capítulos 1 y 2 y en el capítulo final 42. Esa enseñanza puede estar en un relato, una narración mucho más breve, como es la del libro de Ruth, que está centrado en un acontecimiento, el del regreso de Noemí y su única nuera, la única nuera que la acompaña, que es Ruth, y su ingreso, su incorporación al pueblo de Israel, a partir de su vínculo y su amor por su suegra y después de su casamiento con Booz. El último es el de la novela, que narra la vida de varias personas, no es un acontecimiento solo, una persona sola, sino la vida de varias personas en un mundo como más complejo. Es el que podemos encontrar la historia de una familia, la de Tobías, o la de la familia de Jacob en los capítulos finales del libro del Génesis, ¿no es cierto? Lo que llamamos la historia de José, que está repleta de enseñanzas sapienciales, ¿no? De esta manera, entonces, podemos nosotros reconocer las formas diversas a través de las cuales se puede transmitir oralmente y literariamente después esta sabiduría, ¿no? Entonces, lo que puede haber tenido un origen oral y popular, después puede haber sido puesto por escrito e incluso puede haber sido asumido en una obra literaria, ¿no? Que forma parte ya de una literatura sapiencial, ¿no? Así entonces, no sé si hay alguna pregunta respecto de esto, es el momento de hacer. Sí, profe. Sí. Por ejemplo, bueno, esto como un poco referido al contenido, la clasificación referida un poco al contenido, y yo me pregunto, por ejemplo, por el libro de Jonás, que es considerado profeta, pero bueno, el libro es como si fuese un cuento o una leyenda Sí. fantasiosa o ficticia, por así decirlo, ¿no? Que exagera ciertas cosas. ¿Eso no podría ser considerado bajo esta perspectiva como un libro sapiencial? Contiene una enseñanza, sí, sapiencial, pero está como muy orientada, si bien es cierto que aun cuando figure entre los libros proféticos, es muy distinto de los otros libros proféticos que conocemos en el canon, ¿no es cierto? Pero también es verdad que el tipo de enseñanza está como muy orientado a la relación de Israel con los pueblos vecinos, ¿no es cierto? Pero es, sí, una enseñanza, contiene una enseñanza sapiencial, una enseñanza para la vida. Lo que pasa es que en este caso tiene muchísima más relación con la relación del pueblo de Israel con los pueblos vecinos, igual que el libro de Ruth puede estar respondiendo de manera casi como una protesta, digamos, como una reacción a ciertas tendencias integristas de la reforma de Esdras, por ejemplo, o de ciertas corrientes dentro del mismo judaísmo que tienden a cerrar al pueblo respecto de las demás naciones, ¿no es cierto? Entonces, bueno, sería largo meternos a explicar ahora, pero efectivamente en el libro de Jonás hay toda una invitación a ampliar la mirada, incluso una mirada como muy positiva de los extranjeros, ¿no es cierto? En la primera parte, los marineros paganos son mucho más religiosos
más devotos, más prontos a obedecer a Dios que el mismísimo Jonás, que es el israelita por antonomasia, él que es el signo de la figura de Israel, ¿no? Y al final también los asirios de Nínive apenas escuchan la invitación de Jonás, se convierten, es decir, como diciendo, hace falta, el problema está en que Israel no anuncia a los paganos la verdadera fe, por eso no se convierten los otros. Entonces al final es una crítica al encerramiento, a la cerrazón del israelita, más que a la maldad, a la supuesta maldad de los paganos, ¿no? Sí, pero efectivamente se podrían encontrar en muchos libros enseñanzas sapiencia, así como encontramos nosotros dichos de sabiduría en muchos de los libros, en Jeremías y en Ezequiel, aquello de las uvas amargas y la dentera, por ejemplo, ¿no es cierto? Son cuando Ezequiel cita algún dicho de su gente, ¿no? Bien. ¿Algo más? Bueno, podemos meternos entonces en el libro de los proverbios. Siempre es mucho más lindo trabajar directamente con los textos, ¿no es cierto? Bueno, ahora con el libro de los proverbios como tal, en este caso, podemos ver varias cosas interesantes. Todos los libros contienen indicaciones para la lectura. Los autores o editores o redactores siempre han dejado alguna pista, alguna señal de cómo quieren que nosotros leamos el libro, ¿no? Cómo quieren que leamos el libro. Entonces, esas señales están en el texto, con parte no del cuerpo del texto principal, sino que se trata de textos secundarios, ¿no es cierto? Se suele distinguir entre texto y paratexto, ¿no? Texto sería el texto principal, el cuerpo de un libro, y el paratexto es esa señal o esas puestas por el redactor o el autor para indicarnos cómo quiere que leamos su libro, ¿no? La forma más típica de paratexto es el título, ¿no? Un título es un paratexto porque es una señal que nos pone allí el autor para indicarnos que allí está comenzando una nueva sección, un nuevo capítulo, cambiando de tema o cambiando de escena, etc., ¿no? En el caso del libro de los proverbios, nosotros podemos intentar encontrar una cierta estructura a partir precisamente de esos paratextos, de esas señales que pone el editor final, por lo menos, de cómo está estructurada su obra, ¿no? Es el caso de los títulos como estos que encontramos a continuación, ¿no? Primer libro, el capítulo 1, versículo 1, dice, Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, ¿no? Es claramente un título. Pero justamente en el capítulo 10 encontramos nosotros otra frase similar cuando dice Proverbios de Salomón. Proverbios de Salomón. En el capítulo 22, también en el versículo 17, encontramos otra vez palabras de los sabios, palabras de los sabios. Presta atención y escucha las palabras de los sabios, ¿no? Aquí hablaba de palabras o dichos de Salomón, y aquí en cambio palabras de los sabios, ¿no? Entonces es una nueva colección que está igual que la primera, compuesta por una serie de proverbios reunidos en la mayoría de los casos por afinidad temática. Vamos a encontrar palabras de los sabios. En capítulo 24, versículos 23, otra vez un título. También esto pertenece, o aquí están otra vez los sabios, ¿no? También esto pertenece
a los sabios, ¿no? Forma de traducir, ¿no es cierto? Esta otra colección que está introduciendo en este momento, ¿no? También son estas palabras de los sabios y es una pequeña colección. En el capítulo 25, en cambio, comienza, dice, otros proverbios de Salomón. Es decir, y curiosamente dice, recopilados por los hombres de Ezequías, rey de Judá. Ya en el siglo VIII, finales del siglo VIII, recogiendo dichos supuestamente elaborados por Salomón un siglo y medio antes, ¿no es cierto? En el capítulo 30, otro título nos habla de que el comienzo de otra colección, palabras de Agur, hijo de Jaque, de Masá, oráculo de este hombre para Itiel y para Ucal. Tiene sus complicaciones la interpretación de esas expresiones, pero lo que es claro es que se trata de un título nuevo, de una colección de dichos o proverbios provenientes de Agur, hijo de Jaque, de Masá. También llama la atención que se trata entonces de un Agur, un hijo de Jaque, de Masá. Entonces no son solamente proverbios originados en el propio pueblo de Israel, sino que también se recopilan proverbios provenientes de otros pueblos. Y si bien no hay títulos, se puede identificar a partir del versículo 15, es decir, 30-15, una colección nueva, puesto que se trata de todos proverbios numéricos. 3 cosas hacen temblar la tierra, 4 que no se pueden soportar. Esclavo que llega rey, tonto, harto de comer, mujer repudiada que se casa y esclava que hereda a su señor. 4 seres pequeños en la tierra son más sabios que los sabios, las hormigas, pueblo débil que en verano asegura su alimento, los damanes, pueblo sin fuerza que hacen madriguera en la roca, etc., ¿no? Entonces, una pequeña colección de proverbios numéricos. Entonces, sabemos que se trata de una colección por esa forma literaria común que tienen estos dichos de la pequeña sección. El capítulo 31, palabras de Lemuel, rey de Masá, que su madre le dirigió. Aquí esta sección última del libro, capítulo 31, versículos 1 al 9. Finalmente, encontramos un poema alfabético, ¿no? Un poema alfabético, es decir, que aquí deberíamos decir alefático más que alfabético, ¿no es cierto? Porque es un proverbio compuesto por dichos, es un poema compuesto por proverbios o dichos que comienzan cada uno con una de las letras del alefato, ¿no? Alef, Bet, Gimel, Dalet, He. Entonces, cada uno de estos versos comienza con una de las letras del alefato. Entonces, encontramos allí 22 versos, según las 22 letras que componen el abecedario o el alfabeto hebreo. Esta estructura la podemos considerar de la manera siguiente. Fíjense, las partes más antiguas, capítulos 10, versículo 1, hasta capítulo 31, se articulan en 10 partes o 10 secciones, ¿no? Digo, en 7 partes o 7 secciones, a las cuales las envuelve una introducción muy amplia que está compuesta por instrucciones sapienciales, 12 instrucciones sapienciales contenidas en los capítulos 1 al 9, y el retrato de la mujer fuerte que está en o de la mujer ideal, este poema alfabético que acabamos de mencionar. Entonces, hay muchas razones que hacen pensar en que estas partes, la introducción, que tiene una forma literaria muy diferente, porque hemos dicho que está compuesta por instrucciones sapienciales, no por poemas sueltos, sino por una instrucción, y en la última parte, como presentando la figura de la mujer ideal, es el marco que encierra la parte más antigua del libro, ¿no? Es la estructura a la que parece aludir precisamente la expresión del capítulo 9,
es decir, hacia el final de la introducción, versículo 1 que dice, la sabiduría ha edificado su casa, ha tallado sus 7 columnas, ha hecho su matanza, ha mezclado su vino, hasta preparado su mesa y ha mandado a sus criadas a proclamar en los promontorios de la ciudad, quien sea inexperto, que venga aquí. Y a los insensatos les dice, vengan a compartir mi comida y a beber el vino que he mezclado, déjense de simplezas y vivirán y sigan el camino de la inteligencia, ¿no? Precisamente así se presenta, decimos, en una cultura fundamentalmente masculina, digamos, un auditorio, unos destinatarios varones, la sabiduría, para hacerse atractiva, se presenta con el rostro de una mujer. La mujer, la doña sabiduría, la señora sabiduría, la dama sabiduría, que es la que invita preparando la casa y la mesa para acoger, para hospedar a quienes desean aprender esa sabiduría. Muchos interpretan esta frase inicial como una alusión a esa casa con 7 columnas, que es el libro, el cuerpo del libro en sus 7 partes, o 7 secciones, ¿verdad? Bueno, podemos hacer aquí una breve pausa. Una pregunta antes Sí, sobre sí. esto. ¿Por qué acá Adelante. quedaría excluido esta parte de la mujer fuerte? ¿Perdón? ¿Por qué quedaría excluido este fragmento de la mujer fuerte? ¿Excluido de qué? Porque de las 7, como de las 7 partes, digamos. Bueno, por las semejanzas que encontramos entre la presentación, esta al final de la introducción, y con la imagen ya mucho más tallada, mucho más, más nítida de la mujer ideal que aparece descrita en el último poema del libro, ¿no es cierto? Que es una de las claves, ¿no es cierto?, para interpretar el resto de la composición. Ahí vamos a ver que en la misma primera, esta introducción amplísima de los 9 primeros capítulos, no todos los 12 discursos son propiamente instrucciones sapienciales, sino que 2 de ellos son también una presentación de la sabiduría personificada, ¿no? Y vamos a ver una de ellas, la más frecuente es esta que personifica la sabiduría como mujer ideal, ¿no? Entonces, cuando aquí en la última parte se subraya incluso la figura mediante esta elaboración de un poema tan fuertemente articulado como es el poema alfabético, ¿no es cierto? Porque precisamente sirve de guía que mantiene unidas todas las partes del, el alefato, el alfabeto, sirve de guía que mantiene fuertemente unidas todas las partes que componen este poema, ¿no? ¿Quién encontrará una mujer ideal? Vale mucho más que piedras preciosas, y así va describiendo esta mujer ideal que en realidad es la encarnación de la sabiduría, ¿no? Pues podemos, no sé si te responde a la pregunta. Entonces, no es Sí, que sí, quede gracias. claro. Que me había perdido ahí. Yo tengo, Parte más antigua, las partes más antiguas serían las que digamos, habrían compuesto el acervo de proverbios coleccionados, serían estos de las partes 1 al 7, que después del exilio, precisamente por la necesidad de recomponer la comunidad de Israel después de la dispersión del exilio, se siente necesidad de tener como de rescatar todo este acervo cultural y sapiencial también en este caso, y se recogen estas antiguas colecciones de dichos y se les da un marco literario al componer este libro, introduciéndolos ampliamente con estas instrucciones sapienciales y rematándolos, concluyéndolos con este broche de oro que es el poema de la mujer fuerte al final del mismo. ¿Sí? ¿Alguien más quería hablar? sí, yo quería simplemente, necesitaría una aclaración.
cuando te dice que no es patriarcal ni machista, sino masculino, Sí. ¿a qué hace referencia? A ver, la mayoría de los dichos están dirigidos a un destinatario masculino, es decir, bueno, las formas, no hay más que leerlos, ¿no es cierto?, a los textos, y normalmente se dirigen a un joven, a un varón joven, ¿no es cierto?, que es como el discípulo por excelencia, digamos, es un joven, y eso tiene su razón histórico-cultural clara, es decir, el que iba a ser el futuro príncipe, o el futuro embajador, o el futuro visir, o el futuro administrador de un determinado distrito del país y demás, normalmente era un varón. Entonces eran esos los que se llevaban a la escuela sapiencial, a la escuela, para que aprendiese a leer los documentos extranjeros, a copiar las listas de nombres, o las listas de proverbios, o a escribir cartas, o a redactar acuerdos, o a transcribir recibos. Es decir, la administración del reino, la administración de la corte, se valía de personajes varones en general, y por eso encontramos en la sabiduría escrita, es decir, los libros, porque no nos ha llegado toda la sabiduría de Israel, ¿no es cierto? No nos han llegado todos los dichos, sino aquellos que en algún momento fueron puestos por escrito. Y si fueron puestos por escrito, lo fueron en el contexto de una escuela sapiencial, de una escuela, digamos, donde se aprendía a leer y a escribir y a transmitir estos textos. Y en esos ámbitos, a esos ámbitos acudían varones, efectivamente. Y por eso esa es la razón por la cual aparece la sabiduría personificada como una mujer, precisamente porque se la propone como novia al varón, ¿no es cierto? Lo vamos a ver de una manera más clara cuando veamos el libro de la sabiduría, cuando se expresa la experiencia de Salomón, ¿no es cierto? Entonces, el que se enamora de la sabiduría, como un joven se enamora de una chica, como la novia de su juventud, ¿no es cierto? En ese sentido hablo de una cultura marcadamente masculina, porque era la cultura, digamos, la cultura literaria, ¿no es cierto? La cultura de la administración de una corte también. Eso es. Digo que no es una connotación, digamos, necesariamente negativa, sino simplemente, bueno, es la característica de la época, ¿no es cierto? Bueno. Más cosas. Bueno, entonces hacemos una pausita de 10 minutos y nos encontramos de nuevo a las 11:32, si les parece. Sí, gracias. Bien, paramos aquí.